Romanos 12. Vamos a leer el capítulo completo en esta última predicación de esta serie de 5 sermones donde hablamos sobre algunos aspectos prácticos, ¿cierto?, de la herencia reformada que nosotros tenemos. La palabra del Señor en Romanos 12 dice así: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe, que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Palabra de el Señor. Durante estas últimas semanas nosotros hemos estado, como bien decía al comienzo, abordando algunos aspectos, vamos a denominarlo extensivos, de la Reforma Protestante, en lo que tiene que ver con estos énfasis prácticos de la herencia reformada, más allá de lo que generalmente se conoce como doctrina reformada o fe reformada, que serían, ¿cierto?, estas famosas 5 solas, o los 5 puntos del calvinismo. ¿tá? Es más o menos lo que las personas inmediatamente relacionan cuando se habla de iglesia reformada. Y que obviamente hay una herencia mucho mayor a esos 5 puntos y 5 otros puntos, que es esta herencia reformada que quisimos abordar de una manera diferente y haciendo estos énfasis en las partes que considerábamos nosotros relevantes, por lo menos para esta pequeña comunidad de fe. Entonces, desde la centralidad de la Escritura, que fue la primera predicación, y la centralidad del Evangelio, ambas cosas como centro de nuestra fe o nuestra herencia reformada, nosotros pasamos por lo que creemos que es la bendición confesional y vimos también lo que nosotros deberíamos considerar como sana doctrina, siendo evidente esa sana doctrina a través de un aspecto moral, que fue la manera en que lo presentamos la semana pasada. O sea, una sana doctrina necesariamente es una buena doctrina. Y hoy día vamos a abordar uno de los aspectos tal vez más relevantes, ¿verdad?, de la Reforma Protestante, y esto tiene que ver con algo que a veces pasamos por alto y que tiene que ver con nosotros mismos y cómo nosotros
necesitamos, si hay algo que debe estar reformándose constantemente, ¿ya? No nos olvidemos que la idea esta de iglesia reformada siempre reformándose, según la palabra de Dios, nosotros somos parte de la iglesia, ¿ya? Componemos la iglesia y por lo tanto aquello que debe estar reformándose constantemente es nuestro corazón, ¿ya? Es nuestra propia vida lo que debe estar reformándose siempre. Tenemos la necesidad de estar reformando nuestro corazón a la luz de la Escritura, secundum verbum Dei, según la palabra de Dios, y no de otra manera. Entonces, si existe un objetivo de toda la teología reformada, es justamente el hecho de que nuestros corazones se puedan someter a la palabra de Dios, a través de la centralidad del Evangelio. Allí es donde le encontramos gracia a el imperativo confesional que nosotros tenemos, y eso nos va a impulsar a que nuestra sana doctrina sea visiblemente buena. Como decíamos la semana pasada, que la gente anhele. Cuando la palabra habla de esta buena doctrina, decíamos la semana pasada, el apóstol Pablo estaba hablando justamente de que debe ser deseable, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes cómo esto nos llama necesariamente a que lo primero que tiene que ser reformado debe ser nuestro corazón, ¿ya? Y de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él es el que muestra justamente lo que ocurre dentro. Desde nuestro interior, dice la Escritura, fluirán ríos de agua viva. Pero eso en la medida en que nuestro corazón esté conectado a la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo logramos eso? A través de la palabra. ¿Mm? La palabra nos conduce a las disciplinas espirituales, a la oración, a la meditación. Entonces, la centralidad de la palabra y la centralidad del Evangelio, partimos con eso, es justamente porque es clave para poder transformar nuestros corazones. Siempre me llamó la atención que a pesar de que se acusa, ¿cierto?, a las iglesias reformadas de ser iglesias faltas de pasión, ¿ya? Que le ponen poco corazón al culto. Por allí se dice, ¿cierto?, de los hermanos presbiterianos que son los refrigerianos porque son muy fríos, ¿ya? Como que como que les falta pecho frío, no tienen corazón, les falta la pasión. Y ciertamente hay algunas cosas que no deberían ocurrir, ¿ya? De hecho, muchos teólogos reformados están de acuerdo en que nosotros deberíamos justamente evidenciar a través de la pasión por Cristo la teología que nosotros tenemos. Entonces, me llamaba eso la atención por un lado, y por otro lado el hecho de que se nos acusa de ser pura cabeza y poco corazón, ¿ya? De que somos así como grandes cabezones de la Escritura, pero que poco usamos el corazón, ¿ya? Y lo interesante de esto, y por eso yo les decía que me llamaba mucho la atención, es que al menos dos de los principales reformadores usaron un corazón como símbolo, ¿ya? No voy a hablar de Agustín porque no está dentro de la Reforma, ¿sí? Pero me llama mucho la atención que tengamos el ejemplo de Martín Lutero y Juan Calvino, donde ellos usan el símbolo del corazón como justamente parte de su propia teología, ¿ya? Todos hemos conocido, hemos visto tal vez en algún lugar o por allí aquello que se denomina el escudo de Martín Lutero, también denominado la rosa de Lutero, ¿ya? Si ustedes van a una iglesia luterana, se van a encontrar en más de algún lugar con ese símbolo, y ese símbolo está compuesto, ¿cierto?, por un anillo dorado, la parte externa, que significa la bendición eterna del pacto de Dios, que es eterno, ¿ya? Y que contiene todo lo que está dentro, ¿sí? Luego hay un fondo que es de un color azul, más tornado a celeste. Dentro de la tradición de la iglesia, el color celeste y azul siempre manifestaban a la divinidad, ¿ya? Eso es algo que viene desde la Edad Media, se utiliza ese color para hablar sobre aquello. Y en este caso, este fondo celeste, Martín Lutero buscaba atraer, por causa de él mismo, ¿cierto? Martín Lutero sufría constantemente de estados depresivos, ¿ya? Entonces para él este fondo celeste en el escudo o en la rosa de Lutero significaba la alegría de vivir en la fe. Y eso para él era el inicio del gozo celestial venidero, ¿ya? Sellado por qué cosa? Por la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Eso es lo que significa toda la parte azul de este símbolo que es la rosa de Lutero. Luego nosotros tenemos una rosa blanca abierta, ¿cierto? Y esta rosa blanca es interesante porque tiene espinas,
¿sí? Y con eso Martín Lutero estaba simbolizando la fe que es pura, pero al mismo tiempo la vida del hombre que es pecador. El famoso simul justus et peccatore. Al mismo tiempo justo y pecador. Justificados por la fe, ahí está la rosa blanca, y las espinas son el pecado, justo y pecador. Y al medio de esa rosa hay un corazón rojo con una cruz negra. ¿Ya? Ahora lo interesante es que la cruz negra, lo que intentaba mostrar Lutero con eso, era de que la cruz era efectivamente letal y dolorosa. Por eso no la colocó dorada, sino que él tenía que recordar constantemente en su corazón, por eso está sobre el corazón, que la cruz había sido letal y dolorosa para Cristo. Y eso deja al corazón en un rojo natural, ¿ya? En un rojo color sangre, un rojo carmesí, porque el corazón que entiende esto, el peso de la cruz, ya no es un corazón que anhele el mal del otro, sino que, o como lo dice él en un texto que escribe, el corazón del creyente ya no mata, sino que conserva. ¿Por qué? Porque la cruz ya no mata, la condenación ya no mata al creyente, sino que preserva su propia vida. ¿Ya? Entonces fíjense cómo el corazón está en el centro, pero está transformado por Jesucristo. Y obviamente Martín Lutero, con este símbolo que él usa, donde hay un corazón, que es una de las cosas que más resalta en ese símbolo, nos muestra justamente la muerte, el dolor en la cruz, que debería haber sido para los seres humanos, ¿sí? Para las personas, pero el entendimiento del Evangelio nos hace comprender de que la cruz, final de cuentas, a nosotros, a los que creen, los aleja del castigo, ¿ya? De la condenación, y entonces les regala por amor la vida eterna. Eso es más o menos la idea de este símbolo de Martín Lutero. Y en el caso de Juan Calvino, también utilizó un corazón como símbolo de su propia fe, ¿ya? Y allí entonces nosotros vemos en el símbolo de Juan Calvino, los que no lo han visto nunca pueden buscarlo allí como sello de Juan Calvino, ¿ya? Más que escudo aparece como sello. Y en este sello, en este símbolo, hay un corazón donde una mano lo sostiene, hay una mano que está hacia arriba, ¿cierto? Sosteniendo un corazón, con la inscripción en latín Cor meum tibi offero domine, prompte en sincere, ¿ya? Como que nos gustan a nosotros esas cosas en latín. Pero están en latín por el periodo en el que fueron escritas. Esto significa, te ofrezco a ti mi corazón, oh Señor, pronta y sinceramente. ¿Ya? Es una de las formas que podemos traducir aquello, te ofrezco a ti mi corazón. Fíjense que Juan Calvino, uno de los principales eruditos de la Reforma, no dice te ofrezco mi cerebro, no te ofrezco mi mente, sino que te ofrezco, Señor, a ti mi corazón pronta y sinceramente. O sea, con celeridad, con la intención de hacerlo de manera lo más rápido posible, entregarte mi corazón y hacerlo de manera sincera, ¿ya? Entendiendo sincero como algo que es también profundo al mismo tiempo. No solamente como si yo tengo las ganas de, sino que justamente poder llevarlo hacia adelante. Y con esto, lo que estaba queriendo decir Juan Calvino, con este símbolo, era representar la piedad, ¿ya? Que era un aspecto también que Juan Calvino siempre insistió, la necesidad de ser hombres y mujeres piadosos. Entonces puede representar la piedad que buscamos cuando imitamos a Cristo, ¿ya? Cuando nosotros buscamos imitar a nuestro Maestro y obviamente entregar completamente nuestro corazón, y corazón entendido en la idea bíblica, ¿ya? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, nos está hablando de nuestro ser, del centro de las decisiones, de nuestro centro volitivo. Eso es lo que Juan Calvino anhelaba y deseaba y lo simbolizó con un corazón. ¿Por qué? Porque aquello que mueve su corazón, que mueve su interior, lo va a llevar a ejercer acciones visibles, fuera del intelecto, fuera de la mente, ¿sí? Y la verdad es que si nosotros pensamos de manera reformada, justamente no podemos pasar por alto el hecho de que requerimos bíblicamente de que nuestra fe sea vista. Lo vimos la semana pasada, hicimos todo un análisis sobre eso. Entonces vamos a ver cómo esto funciona a la luz del texto que nosotros acabamos de leer.
Solo como un contexto general, el libro de Romanos, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba ahí en Roma, abordó el sacrificio que Cristo hizo. ¿Ya? Digamos, hay toda una parte doctrinal allí de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, como prueba de la misericordia de Dios. ¿Ya? O sea, Dios es un Dios misericordioso. Hemos hablado de esto también en otras predicaciones. El nombre de Jehová, cuando Jehová Dios se revela a Moisés, se revela ante la petición de Moisés de que él quería saber su nombre. Dios le dice, yo te voy a revelar mi nombre, tienes que estar en tal lugar, yo voy a pasar delante de ti, etcétera, etcétera. Y cuando Dios pasa delante de él, ¿ya? Pasó Jehová Dios delante de él, Dios emite su nombre, Jehová, Jehová, el nombre de él, el nombre propio de Dios, e inmediatamente asocia el nombre Jehová con misericordia, ¿ya? Misericordioso y compasivo. Eso es parte de lo que Dios es. Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Probablemente más de alguno de ustedes en estos reels en Instagram le ha aparecido una pregunta que le hacen a Sproul. Si Dios es misericordioso y compasivo, ¿por qué el castigo a Adán fue tan severo? ¿Ya? Y Sproul se enoja mucho con esa pregunta. ¿Qué les pasa? Dice. ¿Ya? ¿Qué les pasa? ¿Cómo que no es, cómo que fue severo? Es totalmente misericordioso. Y tiene razón Sproul. Porque lo que Dios le dijo a Adán fue, el día en que comas de este fruto, vas a morir. Y no murió. No fue aniquilado. Debería haber sido aniquilado. Pero Dios fue misericordioso, otorgando vida a este hombre, otorgándole la posibilidad de volver a conectarse con Dios, a pesar de que se distancia, existe un distanciamiento, pero inmediatamente promete la resolución del problema, del conflicto, y lo hace a través de Jesucristo. Eso lo entendemos en el desarrollo de la historia. Pero el hecho de que Dios no haya aniquilado al ser humano es una manifestación de esta misericordia y gracia de Dios. Y Pablo en Romanos, hasta el capítulo 11, hace eso, muestra cómo Dios es misericordioso, y desde el capítulo 12 en adelante el apóstol Pablo va a hablar sobre, así como Dios hizo la paz con el hombre a través del sacrificio de Cristo, entonces cómo nosotros ahora debemos sacrificarnos a nosotros mismos como una señal de que estamos agradecidos de Dios. Fíjense que es interesante que el apóstol Pablo nos habla de que esto es lo que ustedes tienen que hacer para lograr alcanzar el amor de Dios o el perdón de Dios, sino que porque Dios nos amó, fue misericordioso y nos ha perdonado en Cristo, entonces ahora nosotros tenemos la capacidad de poder ofrecernos a Dios como sacrificios vivos, que es la forma en que lo expresa. Lo vamos a ver con más detalle ahora, digamos, más adelante. Entonces, hasta este capítulo 11, el capítulo anterior al que nosotros acabamos de leer, Pablo trató todo lo que podríamos denominar como el tema doctrinal. Todo lo que es doctrina, Pablo lo trabaja desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y ahora Pablo se va a preocupar de la ética cristiana. Esto podría ser un complemento de la predicación de la semana pasada, ¿ya? Donde nosotros hablamos de que la sana doctrina necesariamente tiene que ser buena, ¿ya? Pero vamos a ir un poco más allá también, y siempre es bueno también apelar justamente a lo comportamental, que yo creo que es una de las cosas que a todos nos cuesta. Nos cuesta comportarnos según la estatura de Cristo, ¿ya? A Dios gracias tenemos la forma de acercarnos a nuestro Dios, que es por medio del arrepentimiento y su perdón hacia nosotros, que es algo que buscamos en cada domingo, cuando en nuestro culto tenemos este tiempo de pedir perdón por nuestros pecados. Y obviamente la idea es esa, de que nuestra teología se haga práctica, ¿ah? Pasar, como lo hace Pablo acá, que pasa de la teología a la vida, pasa de la enseñanza al deber. Eso es un poco la idea. Jamás vemos a Pablo colocando un deber sin una buena doctrina por detrás, ¿ya? Es interesante acá porque el teólogo F.F. Bruce, ¿ya? Frederick Fivy, un nombre muy raro, lo busqué hasta que lo encontré, Bruce, él afirma lo siguiente, dice: la Biblia nunca enseña una doctrina simplemente para darla a conocer. Se enseña
para que pueda trasladarse a la práctica. Y aquí él dice, Pablo presenta repetidamente una exposición doctrinal y luego una exhortación ética. ¿Ya? F.F. Bruce, en el análisis que él hace sobre estos textos del apóstol Pablo, encuentra esto. Él ve que Pablo siempre está interconectando ambas cosas, tanto la doctrina como los aspectos prácticos de esa misma doctrina. Entonces nunca va a estar de más el poder enfatizar de que el apóstol Pablo siempre fundamenta una doctrina, siempre fundamenta un deber en una doctrina. ¿Ya? Nunca lo hace de manera inversa. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo, él entiende que primero es necesario conocer a Dios, tanto en intelecto como en lo que Dios es, el ser de Dios, sus atributos, la forma en que Él también se ha revelado, y de allí, ¿cierto? O sea, deduce la vida del creyente en ese conocimiento de Dios, en esa fe. No conocimiento como un mero aprendizaje de cosas, que yo puedo enlistarlas y aprendérmelas, sino que en la idea de nuestra fe, nuestra creencia, la articulación de nuestra fe. Entonces, allí Pablo nos muestra, no solamente en Romanos, sino que también en otras de las cartas, pero en Romanos es bastante profundo eso, de que el carácter del ser humano está determinado por lo que el ser humano cree. Dicho en otras palabras, y también lo hemos mencionado en nuestras predicaciones acá, somos aquello que nosotros amamos. ¿Ya? Somos o hacemos las cosas en la medida en que nosotros estamos convencidos de lo que creemos. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros nos convencemos de lo que creemos? Amando aquello que creemos. De ahí la importancia que nosotros amemos primeramente a Dios. ¿Ya? Amamos a Dios, amamos su palabra. También la Escritura lo dice de esa manera. ¿Cuánto amo, oh Dios, tu palabra? ¿Por qué? Porque su palabra es la que va a transformar nuestro carácter. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos aquí o de aquí en adelante. Y en el capítulo 12, Pablo centra su atención en las relaciones. No sé si ustedes lo pudieron percibir allí. ¿Ya? ¿En qué, cómo, de qué forma? Fíjense que lo hace centrando nuestra atención, nos lleva a pensar de esta manera, viendo nuestra relación con Dios, la relación con nosotros mismos, la relación con el prójimo y la relación que tenemos con nuestros enemigos. Todo el capítulo 12, Pablo se va a concentrar en que toda esa doctrina y teología debe evidenciarse en nuestras relaciones. Y esas relaciones, Pablo dice, son 4 fundamentales: con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con nuestro enemigo. Para el apóstol Pablo, y esto es algo que no solamente aparece en Romanos, lo vemos también en otras de sus cartas, una vida transformada tiene relaciones transformadas. ¿Ya? No podemos nosotros amar a Dios y odiar a nuestro enemigo. Dicho de otra forma, y como también lo coloca Juan, por ejemplo. Juan dice, el que dice que ama, pero no ama a Dios, en realidad no ama. Hay una relación entre la forma en que nosotros estamos o la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios, y entonces podemos relacionarnos con nuestro entorno. En otra perspectiva, la única manera que nosotros tenemos de amar correctamente al prójimo es primeramente amando a Dios de manera correcta. Amamos a Dios correctamente, amamos al prójimo correctamente. Ya no vemos al prójimo, ¿cierto?, como simplemente una persona a la que hay que soportar, una persona a la que hay que brindar ayuda. ¿Por qué? Porque simplemente lo necesita, no obstante pueda necesitarlo. Sino que lo hacemos porque primero amamos a Dios y sabemos que Dios ama también al resto de su creación. Y eso nos mueve, nos impulsa, nos ayuda, nos saca de nosotros mismos, porque generalmente el ser humano está mirándose, como diría Lutero, encurvado hacia sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos impulsa hacia poder amar a los demás. Y nosotros, digamos, no estamos diciendo la verdad cuando no amamos al prójimo y decimos que amamos a Dios. No existe relación similar en la Escritura. La única relación posible escritural es que si nosotros amamos a Dios,
vamos a amar también a nuestro prójimo. No podemos tener en ese sentido una relación vertical correcta si las relaciones horizontales no están correctamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver estas relaciones que hace el apóstol Pablo acá. Lo primero es la relación con Dios. Eso nosotros lo vemos en los versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Fíjense que la acción inicial es de Dios, por las misericordias de Dios, ¿ya? Es una condición absoluta, ¿ya? Por la misericordia de Dios. Y eso, hermanos queridos, esas misericordias de Dios derivaron en nuestra salvación, ¿ya? Y esto obviamente nos lleva a una correcta relación con Él, ¿sí? Ahí está entonces lo que yo decía anteriormente y que tiene que ver con la manera correcta de relacionarnos con Dios. Una manera incorrecta de relacionarnos con Dios es intentar hacer cosas buenas para que Dios, por nuestra bondad, podamos estar en paz con Él. No, la palabra del Señor siempre nos enseña que es Dios que por su amor, por su gracia, por su misericordia, se acercó. Pablo lo dice acá de esa forma: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿ya? Por las misericordias de Dios. Si antes, y eso es lo interesante acá, porque Pablo dice, ofrezcan, entreguen, ¿cierto? Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto es un contraste con Romanos capítulo 6, de alguna manera. ¿Por qué? Porque en Romanos 6, 12 al 14, Pablo nos está hablando de que antes nosotros ofrecíamos nuestros miembros, o los miembros de nuestro cuerpo, como ofrenda al pecado, ¿ya? Y ahora entonces nos dice, ahora, por esas misericordias de Dios, ¿ya? O sea, en toda la parte anterior nos había hablado de la doctrina, y dentro de esa doctrina de que estábamos apartados de Dios. Por la misericordia de Dios ahora hay una relación con Dios. Entonces ahora ya no ofrecemos nuestros cuerpos como ofrenda, como herramientas para el pecado, sino que ahora nosotros vamos a ofrecer nuestro cuerpo, o nos vamos a ofrecer por completo a Dios, ¿sí? Nuestro ser completo a Dios, porque no nos olvidemos que aquí también habla sobre la parte interna, la mente. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Transformar vuestra mente. Lo dice un poquitito más adelante. Entonces, hermanos queridos, la renovación de nuestra mente está allí en el versículo 2. Tiene que ver con esta integralidad del ser humano. O sea, está hablando de cuerpo y está hablando de nuestro intelecto. Por lo tanto, está hablando de todo nuestro ser, y ese ser completo es ofrecido a Dios como sacrificio, ¿ya? Ya no es entonces, fíjense, esto es bien interesante, lo leía en un comentario acá, de que ya no es un cordero muerto el que se sacrifica, sino que es toda nuestra vitalidad. Si bien es cierto, el cordero tenía que estar vivo, pero lo mataban, lo sacrificaban, y luego entonces se quemaba, ¿cierto? Como sacrificio a Dios. Ya no es algo muerto lo que está siendo sacrificado, sino que es una vida viva. Es toda nuestra vitalidad, todo lo que nosotros hacemos, lo que entregamos como sacrificio a Dios. Y esto, hermanos queridos, es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto extiende la adoración a Dios más allá del templo, más allá del culto, más allá de nuestra reunión. ¿Por qué? Porque como portadores del Espíritu Santo, donde Dios habita hoy, entonces nuestro culto debe ser evidente en todo lugar. Cultuamos a Dios permanentemente. El consabido coram Deo, delante de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos delante de la presencia de Dios, como una ofrenda, como un culto a Dios. John Stott dice que ningún culto agrada a Dios cuando es solo interior, abstracto y místico, sino que nuestra adoración debe expresarse en actos concretos de servicio manifestados en nuestros cuerpos, y esto en cada espacio donde nos desarrollamos. Ahí Stott lo dijo mejor que yo, claramente, ¿ya? Pero esa es la idea. Ahora presentamos, ¿ya? Por las misericordias de Dios, ahora nosotros podemos presentar a Dios nuestro ser, nuestra vitalidad, lo que hacemos como un culto agradable al Señor. Pero la acción primaria la hizo Dios. Él fue el misericordioso.
Él puso las cosas en el correcto orden y la relación con Él entonces está resuelta. La segunda relación que nosotros vemos de los versículos 3 al 8 es una relación con nosotros mismos, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; el que muestra misericordia con alegría. Allí nosotros vemos esta relación correcta con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque un cristiano es una persona, o el tipo de persona que necesariamente debería tener una visión correcta de sí. No lo que los demás dicen, no lo que las circunstancias dicen de mí, sino que lo que la palabra de Dios dice respecto del creyente. Eso es tener una visión correcta de nosotros mismos, ¿ya? Hay dos cosas que nosotros podemos decir aquí. Primero, el cristiano tiene que tener, o debe de tener, una evaluación honesta de sí mismo. Fíjense cómo lo dice el versículo 3. Porque por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense de sí más de lo que debe. Más bien pensad con moderación, dice otra de las versiones, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos queridos, esto es muy relevante en nuestro tiempo, porque por un lado deja inmediatamente de lado el complejo de superioridad, ¿ya? Que nadie piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar. Entonces todo tipo de idea de superioridad moral, superioridad racial, superioridad, no sé, religiosa, quedan atrás, o deberían quedar atrás. Pero lo que es interesante de la Escritura es que no solamente deja atrás el complejo de superioridad, sino que también deja atrás el complejo de inferioridad. El sentirse menos de lo que Dios dice que eres. Ahí sí estoy de acuerdo cuando nosotros podemos decirle a otra persona: eres lo que Dios dice que eres. Pero lo interesante es que Dios dice que no eres más de lo que eres. Al mismo tiempo tampoco eres menos de lo que Dios dice que eres. Y eso, hermanos queridos, tiene que ver con nuestra intención constante y permanente de tratar de centrar todo en nosotros mismos. El Evangelio de Jesucristo jamás es humanista. No obstante, humaniza. Pero humaniza de la manera correcta. Coloca al ser humano en el lugar que le corresponde. Y eso el apóstol Pablo dice que es parte de esta relación correcta con nosotros mismos. Entonces, si primero hay una correcta relación con Dios, luego yo voy a tener una relación correcta conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo pensar más alto de mí, no puedo pensar mejor de mí, de lo que realmente soy, pero tampoco puedo pensar menos de mí de lo que realmente soy. Y me coloca en una afiliación correcta con Dios. Y lo segundo que podemos decir de esto, de los versículos 3 al 8, es que el cristiano tiene una comprensión correcta de los dones que Dios le da. Ojo aquí, hermanos. Ojo aquí a los oyentes y a la gente que ve después la predicación. Porque nadie puede pensar de sí mismo más allá de los dones que Dios le ha dado. Y aquí, hermanos queridos, tener una comprensión correcta, el apóstol Pablo lo coloca diciendo de que nosotros nos pertenecemos unos a otros. Yo tengo dones que ustedes no tienen y ustedes tienen dones que yo no tengo. Nadie tiene todos los dones. Y para poder crecer a la estatura de Jesucristo necesitamos de todo tipo de dones. Y es allí donde la comunidad de fe es fundamental. Todos aquellos que reclaman, dicen: no, yo vivo mi fe a mi manera, falso, es una mentira de Satanás. Tú necesitas de los dones de tu hermano, que Dios le dio a otro, no te los dio a ti. Y para llegar a la estatura de Cristo necesitas de los dones de tu hermano. ¿Por qué?
porque nos pertenecemos unos a otros, nos ministramos, si queremos colocar una jerga evangélica, nos ministramos unos a otros, pero lo más importante es que nos necesitamos unos a otros. Los llaneros solitarios no son creyentes verdaderos. No son creyentes verdaderos, no pueden ser creyentes verdaderos aquellos que se creen llaneros solitarios, aquellos que no se congregan, los que desestiman a la comunidad de fe. Y los argumentos pueden ser muchos, incluidos el hecho de decir, no, es que esta comunidad de fe es una comunidad de fe hipócrita. Entonces yo no voy porque son hipócritas. Entonces tampoco podrías ir a trabajar. Tampoco podrías ir a una fiesta. Tampoco podrías visitar a tu familia. Porque también está lleno de hipócritas. La iglesia no es un lugar distinto a eso. Pero por el poder, por las misericordias de Dios, Él entrega dones y esos dones yo los necesito. Yo puedo tener un hermano que no me cae bien, pero yo debería anhelar el don que Él tiene. Para yo poder ser enriquecido también. Y a su vez, yo poder enriquecer a mi hermano con el don que Dios me ha dado a mí. Y los dones nos han sido dados para, fíjense lo que dice el versículo 5, eso me gustó a mí mucho, dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. O sea, acá nosotros podemos evidenciar unidad y mutualidad. Unidad y mutualidad. En ninguna parte hay individualismo, sino que hay unidad y mutualidad. Para poder también nos fueron dados los dones, a eso me refiero, o sea, los dones nos han sido dados para poder evidenciar unidad y mutualidad, para evidenciar diversidad. En el versículo 6a dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada. Allí hay diversidad. Cuando reclama la gente de que el cristianismo no acepta la diversidad, es una falsedad desde donde se toma, desde donde se construye el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios comenzó este mundo de manera diversa. Y los dones han sido, han sido regalados, dados para poder evidenciar esta diversidad. También para evidenciar la utilidad. Sí, hermanos queridos, tú eres útil para otro. Y a veces es bueno ser el tonto útil. ¿A qué me refiero con eso? De que hay muchas veces que tú puedes decir, la gente abusa de mi buena bondad. O puede haber alguien que te diga, y no te da lata que siempre te tengan a ti para patar el combo. Claro, humanamente eso nos afecta mucho. Pero acá el apóstol Pablo, de los versículos 6 en adelante, nos está hablando de que efectivamente nosotros evidenciamos la utilidad. Porque todo eso tiene que ver con el servicio. Y el servicio es una marca del cristianismo. El creyente debe ser servicial en todo lo que hace. Tal vez este tipo de mensaje no es popular. Pero hermanos queridos, es la verdad. Y en ese sentido debemos disponernos también a servir, aunque simplemente seamos útiles. Porque cuando estamos haciendo eso somos siervos inútiles, que hemos hecho lo que debíamos hacer. Y eso ya es suficiente. Porque por las misericordias de Dios, entonces nosotros actuamos y obramos. Es interesante porque de toda la lista que nosotros leemos ahí de dones, que podríamos analizar cada uno, qué significa la profecía, pero no vamos a entrar en eso, ¿ya? Aunque sea triste, no vamos a entrar en eso. ¿Por qué? Porque de toda la lista lo que se puede identificar fácilmente es que hay solamente dos categorías de dones. Uno son los dones relacionados a la palabra de Dios, profecía, enseñanza y exhortación. Y lo otro, a lo que la palabra hace en nosotros, que serían los dones relacionados al servicio. Servir, contribuir, liderar y mostrar misericordia. Fíjense de nuevo cómo la palabra es central para transformar nuestra vida.
Y claramente son dones, el don de servir, de contribuir, de liderar, de mostrar misericordia, pero todo eso está relacionado ¿a qué cosa? Al servicio. ¿Y cómo nosotros entendemos el servicio cristiano? A través de la palabra. Por lo tanto, necesitamos tanto los dones de palabra como los dones de servicio. Y con eso la iglesia crece, se edifica. Y eso, hermanos queridos, manifiesta, o es una manifestación de que hay una correcta relación con nosotros mismos. Luego nosotros tenemos la relación con los hermanos, los versículos 9 al 16. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Ojo ahí con la palabra amor fraternal. La palabra afectuoso y amor fraternal son palabras parecidas, ¿ya? Pero tienen que ver con el amor ágape, por un lado, ¿sí? Y con el tema de cómo yo amo a mi familia. Son dos palabras que significan lo mismo, es amor, ¿ya? Pero una era utilizada en los tiempos en que Pablo escribe esto para hablar de la familia, el amor que yo le tengo al papá, a la mamá, a mis hermanos, primos, en fin, a la persona que tú quieras de tu familia. Y el otro amor es el amor que yo debo tener, el amor ágape, ¿ya? Y dice ahí que tenemos que, si lo pudiéramos traducir de una manera literal, sería, sean amorosos unos con otros con amor, ¿ya? Sean amorosos con amor, ¿sí? Es interesante eso, hermanos. ¿Por qué? Porque después de ahí en adelante el apóstol Pablo, hablando ya del amor, que el amor sea sin hipocresía, sigue diciendo con honra. Daos preferencia unos a otros. Fíjense que relaciona la honra con la preferencia, ¿ya? No relaciona la honra con, oh, yo te honro a ti, ¿ya? Porque tú has sido bueno conmigo. Bueno, y el día en que tu hermano no ha sido bueno contigo, ¿no lo vas a honrar? La palabra acá nos dice otra cosa. Nos dice que tenemos que amar de cualquier forma y prefiriendo a nuestros hermanos como resultado de ese propio amor. Luego más adelante dice, perdón, me perdí. Acá, me encontré. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Allí nosotros tenemos esta correcta relación con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque acá el apóstol Pablo nos está hablando de que por las misericordias de Dios que se evidencian en el amor que Dios nos tiene, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, nuevamente por las misericordias de Dios, Él nos está mostrando de que el amor debe regir también nuestras propias relaciones. Correcta relación con Dios, correcta relación con los demás. Hermanos queridos, el amor podríamos decir que es el sistema circulatorio del cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que corre por las venas de la iglesia? Amor. Y pucha que cuesta. Cuesta muchísimo amar. Y es interesante porque el amor es lo que permite que los miembros del cuerpo funcionen. Por eso yo me refiero a esto como un sistema circulatorio. Porque es el amor lo que permite que funcionen de manera sana y armoniosa las partes del cuerpo espiritual. Y este amor es muy interesante porque tiene 12 ingredientes. No vamos a analizar uno por uno, pero si ustedes leen el texto nuevamente, van a darse cuenta de que el amor cristiano tiene estos 12 ingredientes. Primero, sinceridad. ¿Ya? Dice allí en el versículo 9, sea sin hipocresía el amor. Luego, discernimiento. Fíjense que dice, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Es interesante esto, hermanos, porque el cristiano tiene que amar con la misma intensidad con la que odia. ¿Qué? Dice alguien por ahí. Sí, amar al prójimo, amar a Dios y con la misma intensidad aborrecer el pecado, aborrecer lo malo. Entonces el amor cristiano también se evidencia en el discernimiento de lo bueno y también de lo malo. Esto es malo y posicionarse frente a lo malo como malo que es. Si no caemos en el relativismo de llamar a lo malo bueno, ¿ya? Y es parte de lo que el amor nos enseña. Afecto, está en el versículo 10. Honra, entusiasmo, paciencia, generosidad, hospitalidad,
ser bendecidores. Gente que bendice a otro, ¿sí? Bendigan, dice, no maldigan. Fíjense que hay una condición, ahí hay una relación estrecha entre no solamente, la palabra no dice no hablen mal de otro, no maldigan, sino que al mismo tiempo tenemos que bendecir, ¿sí? En el versículo 14. Debemos ser simpáticos, no en el sentido de que somos, oh, qué agradable, qué simpática la persona, sino que de no ser apáticos, sino que tener una simpatía, de poder tener una conexión con los sentimientos del otro. Por eso nos dice, alégrense con los que están alegres y lloren con aquellos que lloran. La otra vez yo dije algo que una persona me rebatió, pero sigo insistiendo en lo mismo. Es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran. Porque llorar con los que lloran se nos hace más fácil asumir una postura falsa de tristeza que asumir una postura falsa de alegría. Nos molesta que el otro le vaya bien. ¿Por qué? Porque nuestros corazones no están siendo transformados por el poder del Espíritu. Cuando al otro le va bien, debiésemos estar felices. Conversábamos ayer con mis hermanos en Puerto Montt, donde estuvimos, antes de ayer, el día viernes. Y ellos nos comentaban de que a su hijo le habían dicho que era raro, que era extraño, que tal vez tenía algún tipo de neurodivergencia. Y el chico es súper normal, ¿ya? El tema es que él era una persona que se alegraba mucho cuando a sus compañeros les iba mejor que a él en las notas. A él no le va muy bien, ¿ah? Ellos decían, estos papás decían, no, este loco es del 5, ¿ya? No va ni muy arriba ni muy abajo, está siempre ahí entre medio en el 5. Y la profesora siempre le dice, ¿ah? Pero no te gustaría esforzarte más para sacarte un 7, ¿ya? Y él dice, no, me esfuerzo lo suficiente, estudio, me esfuerzo, pero no. Él decía ahí, no sé, dijo, no. Me dijo, soy como Messi, dijo en un minuto, no se me da, ¿ya? Estudio y no se me da. Y ahí entonces, pero cuando a un amigo, un compañero le va bien, él se alegra. Entonces encontraban que era raro. Y estos papás dijeron, raros son ustedes, que no logran entender de que realmente alguien puede alegrarse por el gozo de otro, porque a otro le va bien. Hermanos, nosotros somos llamados a eso, a ser simpáticos, ¿ya? O empáticos, que nosotros podamos también alegrarnos con el que se alegra, con el que lo está pasando bien. Y no solamente hacerlo o llorar cuando están tristes. Esto es una de las cosas que yo decía la otra vez, donde más cuesta es cuando a tus amigos de tu equipo contrario de fútbol les va bien, ¿ya? Allí es cuando te alegras o no te alegras de que tu amigo esté contento, ¿sí? Ahí yo tengo un buen amigo, el Gustavo Sotelo, que puede contar un poco que sinceramente me alegro cuando a él le va bien, cuando él está contento. Le ha ido muy mal en este tiempo, pero eso se puede arreglar, ¿ya? Finalmente la palabra dice que también es armonioso como un ingrediente, y también humilde. Son estas formas, son estos 12 ingredientes que la palabra nos muestra. Hermanos queridos, nosotros somos en este sentido llamados a abrir nuestras vidas en relación a nuestros hermanos, abriendo nuestro corazón, si pudiéramos resumir todos estos dones, abriendo nuestra billetera, abriendo nuestra casa y abriendo nuestra boca correctamente, porque de esa manera estamos abriendo nuestra alma delante de los demás. El cristiano, hermanos queridos, no puede ser solitario, sino que todo lo contrario, debe ser solidario. No solitario, sino que solidario. Llorar con el que sufre, alegrarse con el que se alegra, pero de manera sincera. Sea vuestro amor sin fingimiento, sin hipocresía, como dice en el texto también acá. Y es interesante porque en ese sentido el amor cristiano puede viajar desde la alegría de un matrimonio hasta la tristeza de un funeral el mismo día. Y estar alegre con el matrimonio y después estar acompañando la tristeza y dolerse realmente con la tristeza de una persona que ha tenido algún tipo de pérdida. Puede ir de un cumpleaños a un cementerio y hacerlo de manera empática, con el sentimiento de la otra
persona. Hermanos queridos, como ya lo he dicho y para ir terminando, el amor nunca se distancia de la alegría y de la tristeza del otro. Y esa es la parte que más nos cuesta como creyentes. Es lo que más nos cuesta como creyentes. Un cristiano no puede ser egoísta, ni arrogante, ni soberbio. Somos llamados a hacer todo lo contrario de aquello. Y por último, los versículos 17 al 21, el cristiano no hace enemigos, pero tiene enemigos. Miren la paradoja de la vida. El creyente no hace enemigos, pero tiene enemigos. Y nosotros necesitamos aprender a lidiar con estos enemigos. Hermanos queridos, hay una sola herramienta para poder lidiar con los enemigos, y es el perdón. El perdón es la única clave para poder hacerlo. Y esto se pone en práctica de algunas formas que la Biblia nos muestra. Primero, no tomando represalias, versículo 17. Desestimando el generar conflictos, en el versículo 18. Desechando la venganza, en el versículo 19. Y esto es interesante y muy importante, hermanos queridos, porque cuando nosotros nos vengamos por nosotros mismos, estamos usurpando el lugar de Dios. Porque Dios es el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y por otro lado, tampoco guardar rencor, versículo 20. Y en el versículo 21 nos dice que esta relación correcta con los enemigos también incluye la capacidad de derrotar el mal que me hacen con el bien. Pero el perdón es el centro de esa parte, de cómo nosotros podemos relacionarnos con nuestros enemigos. Pueden ser enemigos parciales. Te enojaste con un amigo, te enojaste con un familiar. Hay una disputa familiar. Hasta cierto punto se transforma en tu enemigo. Hermanos queridos, el perdón es la única fuente a través de la cual nosotros podemos alcanzar lo que Dios nos pide en esta parte que tenemos que hacer. Corazones transformados según la palabra de Dios. Amor, perdón, palabra, servicio. Esa es la manera en que Dios ha puesto. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque la primera victoria contra el mal es el amor. Y eso Cristo lo demostró por las misericordias de Dios. No nos olvidemos jamás del encabezado de toda esta parte, de toda esta sección de la Escritura. El bien es el amor al prójimo. Eso es lo bueno, todo lo justo, lo bueno, ahí está. Y es en general la voluntad de Dios, obvio. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros primero. Y allí entonces nosotros tenemos la única manera de poder derrotar el mal, de poder derrotar a un enemigo, de poder derrotar aquello que no es bueno, que no es de buen nombre, es a través del amor, a través del perdón, a través del servicio, y eso motivado por la palabra de Dios. John Murray, un teólogo escocés, dijo lo siguiente en uno de sus análisis de este mismo texto: la venganza fomenta la lucha y aviva las llamas del resentimiento. Cuán sublime es el objetivo de llevar a nuestros adversarios al arrepentimiento o a la vergüenza que restringirá y tal vez eliminará las malas acciones impulsadas por la hostilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obramos según lo que la palabra de Dios dice con la gente que no cree en Él, con nuestro prójimo, con nuestro enemigo inclusive, la palabra de Dios dice que acumula ascuas de fuego, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Pablo podría estar refiriéndose a dos cosas. Uno, a una práctica antigua en Grecia, que justamente tenía que ver con colocar una especie de vasija sobre la cabeza con carbones encendidos para que la persona que está allí de una u otra manera pudiera confesar su falta delante de los demás, por un calor abrasador que se daba. Por otro lado, no es muy distinto el hecho de que si nosotros nos ponemos al lado de una fuente de calor, ligerito estamos colorados, ¿sí? Como dirían en el sur de Chile, principalmente en la isla de Chiloé, estaría rojeando la tragua, ¿eh? La piel colorada, rojos, como tomate, diríamos en el resto de Chile. Hermanos queridos, cuando nosotros obramos con bien sobre las acciones de mal en nuestras vidas, el mal se avergüenza. Satanás retrocede. La oscuridad se disipa. Y entonces vemos el amanecer de las misericordias de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que nos haga
practicantes de su palabra, y que en todo momento podamos ser aquella iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios, y jamás, jamás fuera de ella. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de crecer en el conocimiento de tu palabra y sobre todo por el crecimiento que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar, a amar como tú amas y como tú perdonas. Que nuestros corazones sean transformados por ti, por tu palabra. Es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.